¿Alguien se recuerda lo que el Señor nos habló la semana pasada? ¿Alguien se recuerda de las tres palabritas ¿cómo se llama? Del refrán que salió de esas tres palabritas? Exacto, un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Comunicación, compromiso y cumplimiento. Ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Qué significan esas tres palabritas? ¿Qué significan esas tres palabritas? Si el Señor nos dijo comunicación, compromiso y cumplimiento. ¿Comunicación de qué? Ya, comunicación entre nosotros con el Señor. Para que quizás si alguien no entendió el por qué las tres palabritas, porque el refrán era comunicación, compromiso y cumplimiento es igual a nuevo nacimiento. Y quizás alguien dirá, no, pero eso no está en la Biblia, por eso no está escrito. Y obviamente que no está escrito. Pero esas tres palabras, cuando nosotros las cumplimos, dan a entender que hemos nacido de nuevo. A eso se refiere ese refrán. Entonces, como decía nuestro hermano, comunicación es esa necesidad que tenemos nosotros los cristianos de acercarnos a Dios y de orar y de comunicarnos con Él y de leer su palabra y de estar en constante comunicación con Dios. No es que tengamos que estar todo el día de rodillas. Hay momentos que sí podemos estar en un momento a solas con Dios y hay momentos en que podemos estar en comunicación con Dios en lo que usted esté haciendo. No es necesario que usted tenga que cerrar los ojos, sino que la comunicación la puede tener a cada minuto. Por eso que es importante, comunicación. Compromiso. Primero, compromiso, porque cumplir viene después. Compromiso. ¿Qué es compromiso? Hacer su voluntad. ¿A dónde encontramos su voluntad? En la palabra. Entonces el compromiso es hacer lo que Dios nos manda hacer. Primero obedecer su palabra, llevarla a la práctica y también el compromiso de todo lo que conlleva ser un hijo de Dios. Individualmente y grupalmente tenemos compromisos. Compromisos, como les decía, que es respetar y obedecer su palabra, y compromisos que se adquieren también dentro de una congregación. Nadie me puso una pistola para que yo adquiriera un compromiso acá. Yo lo quise tomar y así cada uno de nosotros. Sí. Primero la comunicación para poder saber qué quiere Dios y para poder comprometer. ¿Y el final? ¿Qué era el final? El cumplimiento del compromiso. ¿Ves? El cumplimiento es que si yo me comprometí con Dios, porque, ojo, es con Dios. Muchas veces se enseñaba que nosotros nos comprometíamos con el pastor y con la iglesia, con Dios. Porque si nosotros podemos decir que Dios ha sido tan bueno con nosotros y que no nos alcanza la vida para poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros y lo que va a seguir haciendo por nosotros, entonces no es que nosotros vayamos a hacer algo para que Él nos dé más, sino que por ese amor que Él tiene primero hacia nosotros, nosotros tratamos de realizar lo que más podamos, que es llevar su palabra, predicar. Más que nada es el compromiso de hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Entonces, cuando se juntan esas tres palabras maravillosas, reflejan que en nuestras vidas ha habido un nuevo nacimiento. ¿Cree a lo que le estoy diciendo o no? Porque eso van reflejando que usted tiene a Cristo en su corazón, que usted y yo tenemos al Señor en nuestras vidas y que estamos cumpliendo con lo que dice su palabra. Amén. Entonces, esas fueron las tres palabritas que el Señor nos enseñó. Bueno, el mensaje
se encerraba yo lo encerré de esta manera. La fe para salvación. Esa fue mi conclusión del mismo. Fe para salvación. ¿Y se acuerda de qué hablamos? ¿De qué nos habló el Señor? ¿Cuál era la parábola central? ¿Pero cuál era la parábola, en qué libro estaba? ¿Se acuerda? Por eso es que es importante tener ahí la libretita, porque la mente es frágil. Lucas 16, ¿se acuerda de a dónde? ¿A cuál? Exacto. Y nos habló de Rico y Lázaro. ¿Se recuerda? Y ahora vamos a hablar lo mismo. Qué fome. Mira usted. Segunda y quizás tercera, no sabemos. Pero por algo el Señor quiere no recordar, porque usted se va a dar cuenta que quizás van a haber similitudes de lo que nos habló el Señor, pero también va a haber muchas cosas que son diferentes. Porque algo querrá el Señor que aprendamos a través de esta parábola. Y como les decía, la semana pasada el Señor nos habló por medio de una enseñanza muy importante. La historia central fue la de Rico y Lázaro. Y hoy, una vez más, vamos a introducirnos en esa parábola. Observaremos detenidamente esta narración y analizaremos a los personajes que en ella aparecen. Primero nos enfocaremos nuestra atención en el rico y luego en Lázaro, un mendigo que aparece en contraste con él. Y para que usted anote el título, este mensaje tiene por título Mundos Opuestos. No es un reality, por si acaso. Mundos Opuestos. ¿Le dice algo el título? Para los que conocen o escucharon la parábola el viernes pasado, ¿verdad? Ahí usted va a entender después por qué Mundos Opuestos. El contexto del pasaje se sitúa, esta parábola se encuentra en Lucas 16. Jesús comienza ese capítulo, el de Lucas 16, busque ahí si quiere Lucas, capítulo 16. Es para que usted vaya viendo el contexto de dónde está incluida esta parábola. Jesús comienza ese capítulo contando otra parábola sobre el mayordomo infiel. Un hombre que había sido disipador de los bienes de su señor. ¿Alguien sabe lo que es un disipador? Un disipador se refiere a alguien que destruye o malgasta los recursos que le han sido confiados. Y Jesús estaba entregando esa parábola. Un disipador es alguien irresponsable con lo que no le pertenece. Después de esa enseñanza, Jesús termina con una frase contundente que conecta directamente con la palabra del rico y Lázaro. Y esa frase está en Lucas 16:13, se la voy a leer. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de un mayordomo infiel y termina con: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el versículo 14 y 15, dice en el 14: los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso. Le estoy leyendo en la NTV para que no se extrañe. El 14 y el 15. Los fariseos, que amaban mucho su dinero,
oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Imagínense, Jesús les contó toda la parábola, todo, y estos vienen y se burlan de Jesús. Porque Jesús les dice, no podéis servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a sus riquezas. Pero a los dos no se puede. Entonces dice los fariseos que amaban mucho su dinero. Oyeron todo eso y se burlaban de Jesús. Y en el 15, mire lo que le dice Jesús. Entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Ojo con esto. Dios conoce el corazón. Y dice, lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Entonces ahora nos conectamos con Lucas 16, 19. Parábola del rico y Lázaro. Voy a leer algunos versículos. Dice el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vamos a leer hasta ahí por el momento. Entonces Jesús les habló otra parábola. Después de que les enseña la parábola del mayordomo infiel, después en algunos versículos más arriba hace unas pequeñas enseñanzas muy pequeñas y luego entra con el tema de la parábola de rico y Lázaro. El primer personaje que se nos presenta aquí en esta historia es un hombre rico, un hombre que vivía en medio de una abundancia desbordante. No cualquiera se vestía de púrpura en esos tiempos. ¿Sabe usted quién eran los que realmente se vestían con esas telas así, púrpura y cosas así? Una abundancia desbordante y una vida de opulencia. Tenía mucho dinero y bienes materiales. El pasaje lo describe como alguien que vestía con ropas finas, como el púrpura y el lino fino, tejidos reservados casi exclusivamente para los reyes. A ese nivel. Además, se deleitaba cada día con banquetes lujosos, algo que no cualquiera podía permitir. Vaya entendiendo las características de este hombre. Quizá usted se pregunte, ¿qué hay de malo en tener dinero? ¿Hay algo malo en tener dinero? ¿Acaso por tener bienes materiales uno se va a ir al infierno? ¿No? ¿El problema era su ropa? ¿O los banquetes? ¿O ambas? Aquí hay una verdad clave que debemos entender. Para los fariseos y muchos judíos de esa época, escuche esto, y algo que quizá hoy día también ocurre, porque esto era característico de ellos en ese tiempo. Para los fariseos y muchos judíos de esa época, las riquezas eran una señal del favor de Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez? No, estoy bendecido, me va bien, Dios está conmigo. O sea que si te fuera mal, Dios no está contigo. Entre comillas, si te fuera mal. Si no tuviéramos lo que tenemos, ¿diríamos que Dios no está con nosotros?
O usted diría, no, si Dios está conmigo. Honestamente. Y esta era una condición en que los fariseos vivían. Ellos tenían como, ¿cómo decirlo? Como parámetro que si eran bendecidos económicamente era porque Dios estaba con ellos. Entonces, las riquezas eran una señal del favor de Dios. Ellos creían que si alguien era rico, era porque Dios lo había bendecido. Y si alguien era pobre, era porque Dios lo había maldecido. Entonces, mire la historia. Tenemos un rico y en las puertas de la casa del rico que había, un mendigo. Entonces tenemos un bendecido y afuera había un maldecido, según el parámetro de los judíos. ¿Va entendiendo por qué Jesús está haciendo esta enseñanza? Según el parámetro de los judíos. Pero esta parábola dada por Jesús destruye esa falsa doctrina. Jesús está sacudiendo una mentalidad profundamente arraigada, que el bienestar material es igual al favor divino. El bienestar material es igual al favor divino. Por eso nosotros debemos de pensar y analizar siempre. Nadie está diciendo que si tú tienes, tampoco Dios no está contigo. Pero tampoco podemos decir que porque estoy económicamente bien, sí Dios está conmigo. Porque no es así. Entonces el problema de ellos estaba en eso, que ellos miraban al pobre como un maldito. Pero como ellos eran hombres económicamente pudientes, los fariseos, ellos decían, no, nosotros tenemos el favor de Dios. Si mira como nosotros vivimos en opulencia, tenemos. No somos como ese mendigo que está ahí. Entonces yo le pregunto ahora, ¿cuál era el verdadero problema? No respondamos todavía. Pero si usted lo sabe, ¿cuál era el verdadero problema entonces? Si no era la ropa, no era los banquetes, ¿dónde estaba el verdadero problema? Sigamos observando. No sé si usted al leer las primeras palabras del versículo 19 se dio cuenta de algo. Hay algo curioso ahí. ¿Alguien puede leer el principio solamente del versículo 19? 3 palabras más. Hasta la coma. Ya. ¿No le llama la atención algo ahí? ¿No le llama la atención de que el hombre rico no tiene nombre en la parábola? Vamos para allá. Excelente. El hombre rico no tenía nombre. Lo nombra como el hombre rico. Jesús deliberadamente no menciona su nombre, a diferencia del otro personaje de la historia, Lázaro, quien sí es nombrado. En la cultura bíblica, el nombre tiene un valor espiritual profundo, sobre todo para los judíos. Todos sus nombres representaban algo importante. Representa la identidad, el propósito y en muchos casos la eternidad. Imagínense, y en muchos casos la eternidad. Y el hombre rico no tenía nombre. ¿Usted cree que habrá sido casualidad que Jesús no le puso nombre? Siendo que para los judíos el nombre representaba mucho.
No era casualidad. Esta parábola nos presenta dos destinos distintos después de la muerte. ¿Cuáles son los dos destinos después de la muerte? La eternidad y el infierno. Muy bien, Aarón. A muchas personas no les gusta escuchar este tipo de predicaciones. Hay personas que no les gusta que le hablen del infierno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay personas que no les gusta que le hablen de esto? Piensan que hablar del infierno es manipular con el miedo para que la gente se someta o funcione dentro de la iglesia. Yo he escuchado. No me hable del infierno porque eso no existe. ¿Y sabe que Jesús predicó más del infierno que de muchas otras cosas? Habló más del infierno que de muchas otras cosas. Y si Jesús lo habló, ¿qué nos queda a nosotros? Poder hablarlo. Y no estamos introduciendo temor en las personas. Porque si usted tiene una claridad de su vida cristiana, de su cristianismo, si nosotros tenemos una claridad, no deberíamos tener temor de hablar del infierno. Déjeme decirle algo importante. Jesús habló muchas veces del infierno, del juicio y del destino eterno, como lo hizo en esta parábola. Y lo hizo no para difundir temor sin sentido, sino para advertir con amor, para que tengamos claridad sobre el camino que estamos tomando. Y eso es muy relevante, muy importante. Cuando nosotros tenemos claridad sobre el camino en que estamos yendo, ¿usted cree que debería haber temor en su vida? Si usted tiene claridad que su camino es ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna, ¿usted debería tener miedo? ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando tenemos la inseguridad de que en mis pasos, no sé si, como los cureitos, así como que van para allá, pero van para el otro lado. Y no así recto, sabiendo dónde usted está caminando. Eso es muy relevante en la vida del cristiano. Nosotros debemos de tener claridad. Y por eso que se conecta con las tres palabras importantes de la prédica anterior. Porque si cumplimos, no digo al 100%, pero si estamos cumpliendo la mayor parte de comunicación, compromiso y cumplimiento, hay un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento que estás tú experimentando en tu vida, ¿hacia dónde te lleva? A la vida eterna. Nunca él tuvo miedo por morir, porque él sabía lo que venía, y una de las cosas que venía era que Dios se iba a apartar de él. Exacto, Dios se iba a apartar de él, porque la Biblia lo dice. Entonces él nunca tuvo miedo a morir, porque si nosotros nos vamos a la Biblia encontramos otro caso, y es el caso de Pablo. Exacto. Y encontramos el caso de Pablo, que Pablo decía, si vivo, para Cristo vivo. Y si tengo que morir, ¿para qué muero? Entonces, por eso que a eso me refiero con la seguridad de que nosotros debemos de tener, de que si algún día el Señor nos llama a su presencia, sabemos a dónde vamos a ir, sabemos dónde vamos a estar. Obviamente, como usted dice, nadie quiere pasar por la muerte, pero muchas veces la muerte es un abrir y cerrar de ojos, y yo creo que muchas personas que
que han muerto en alguna situación muchas veces no se dan cuenta. Están así muchas veces, o otras sí por enfermedades, sufren, pero cuando nosotros tenemos la convicción, como Pablo decía, si muero, muero para Cristo. No me aferro a esta vida. Lo que nosotros tenemos que lograr entender acá, de esta parábola, es que la oportunidad está, y está para todos. Más adelante lo vamos a entender. Entonces, como les decía, muchas personas no les gusta hablar de este tema, del cielo, del infierno, no, porque me quieren manipular para que yo vaya a la iglesia, para que yo dé dinero, para que... No se trata de eso. Se trata de entender lo que Jesús está explicando. Y como estos hombres a los cuales Jesús le estaba entregando la parábola, tenían un sentir del dinero completamente errado, Jesús tenía que dar una enseñanza. ¿Y qué había pasado con ellos en el versículo 13 de la parábola anterior? ¿Qué hicieron? Se burlaron de Jesús. Entonces, esto tiene que llevarnos a nosotros a analizarnos nosotros. Nosotros no podemos decir, que ellos, los fariseos. No, ¿y yo? ¿Cómo estoy yo? Usted dirá, no, es que yo no soy rico. Le pregunto, ¿le ha faltado algún día de esto para tomar desayuno? ¿Hace cuánto que no le falta para tomar desayuno? ¿Para almorzar? ¿Para tomar once? Y yo digo, no, es que no soy rico. Somos ricos, tenemos cosas que no cualquiera puede tener. Pero aquí debemos entender algo, que esa riqueza hacia dónde nos tiene que llevar. Aquí podemos ver un hombre que tenía mucho y estaba disfrutando lo que tenía. Pero había un problema. Mucha gente, como les decía, dice, yo no creo en el infierno, Dios es amor. Él no quiere hacernos daño. Y sí es cierto. Dios es amor, no quiere que nadie se pierda, su palabra lo dice. Pero también es justo. Y ha establecido un camino claro para la salvación. ¿Cuál es ese camino claro para la salvación? Cristo. Pero ¿cómo tomamos ese camino? A través de la obediencia a su palabra. Cuando nosotros obedecemos su palabra, estamos tomando el camino de la salvación que es Jesucristo. ¿Amén? Esa es nuestra seguridad. No estamos diciendo que somos más santos o mejores que otros. Estamos diciendo que si el Señor nos habla a través de su palabra cómo debemos de comportarnos, ahí, yo voy ahí, vamos ahí. Me cuesta, me voy a caer, pero me voy a volver a parar y voy a seguir caminando en eso. Aunque lo tenga que hacer 10, 20, 30 veces, pero lo voy a lograr. Porque no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer Cristo. Finalmente el texto nos dice que el hombre rico murió. Eso dice el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, murió el rico y fue sepultado. Se le otorgó una sepultura digna, me imagino, no cualquier cosa, si era un hombre rico, acorde a su estatus, pero en el mundo espiritual eso no marcó ninguna diferencia. Lo tuvo todo. Pero al momento de morir, se acabó algo. ¿Qué se acabó? La oportunidad
Por eso que es importante la oportunidad ahora que estamos con vida. Ahora es la oportunidad. Ahora es que tú y yo podamos aceptar lo que el Señor nos dice ahora. Porque si después que ya se acaba, cuando cerramos nuestros ojos para siempre, ya se acabó la obra. Y eso le pasó a este hombre. Fue sepultado con toda su riqueza y con todo lo que podía quizás llevar al sepulcro, un buen sepulcro, todo lo que podía tener un rico, ¿pero de qué le servía? ¿Espiritualmente le servía de algo? De nada. Ahora veamos el segundo personaje de la historia, Lázaro. A diferencia del hombre rico, este sí tiene nombre. Y eso ya nos dice algo muy importante. Dios lo conoce. El nombre Lázaro viene del hebreo, ¿sabe alguien de dónde viene el nombre Lázaro? Eliazar. ¿Y sabe lo que significa? ¿Alguien sabe? Mire lo que significa este nombre. Dios es mi ayuda. ¿Usted cree que Jesús le puso ese nombre por ponérselo al mendigo? Dios es mi ayuda. Ya tenemos dos mundos y mundos opuestos. Dios es mi ayuda. Esto ya nos revela mucho acerca de quién era él espiritualmente. Usted dirá, no, si era un mendigo, ¿cómo sé yo que conocía al Señor? Recuerde que estamos hablando de una parábola. Y que Jesús utilizó esa parábola y Él le puso nombre. Entonces esto nos revela mucho acerca de quién era Él espiritualmente, aunque su situación terrenal era muy distinta a la del rico. ¿Qué pasa con nosotros cuando vemos gente en la calle, son mendigos? ¿Qué pasa por su cabeza? No creo que haya alguien diga, yo soy salvo y mira tú. No creo que sea eso. Pero ¿cómo lo miramos muchas veces? Lucas 10:20 dice algo muy relevante. Decíamos que el hombre rico no tenía nombre, ¿cierto? Y Lázaro sí. Y Lucas 10:20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y si el personaje anterior no tenía nombre, ¿cómo iba a estar inscrito en el cielo? Lucas 10:20. Este era algo que había sucedido a los discípulos que Jesús mandó y después llegaron, oh maestro, hasta los espíritus se nos sujetan y estaban maravillados con lo que había pasado. Y viene Jesús y le dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Va entendiendo? No es que usted diga, yo tengo nombre, voy al cielo. Lázaro era pobre, estaba lleno de llagas, tendido a la puerta del rico. Dicen que la puerta, cuando habla de la puerta, no era una puertecita como la que conocemos nosotros. Dice que era una puerta como de 3 metros. Para que entendamos más o menos cómo era la casa del rico. Estaba lleno de llagas, tendido a la puerta del rico, deseando alimentarse de las migajas que caían de su mesa. Esa debe ser nuestra condición. Usted diga, pero ¿cómo? Sí. Usted debe de desear alimentarse de las migajas por último que caen de la mesa del Señor.
Por último, de las migajas, Señor. Si no desea ni siquiera las migajas, ¿cómo se va a alimentar de ese alimento contundente que Dios tiene para nosotros a través de su palabra? El rico estaba ahí esperando, si cae una miguita, poder comer. Hoy día nosotros tenemos oportunidad para poder saciarnos con los banquetes de la mesa del Señor. Y muchas veces no queremos ni siquiera una migaja. Como decía al principio, ¿se acuerda el devocional? Ni siquiera los perros. Los perros eran animales considerados inmundos por los judíos. Hasta los perros los rechazaban. Y usted dirá, no, ¿cómo lo rechazaban? Ellos venían y les lamían sus heridas. Hasta los perros se aprovechaban del mendigo. Eso nos habla de abandono, de sufrimiento extremo, de dolor físico y humillación social. Esa era la condición de Lázaro. Pero en esta historia Jesús invierte completamente las expectativas religiosas y sociales de la época. ¿Cuál era la expectativa religiosa y social de la época? Que los hombres que tenían mucho dinero estaban siendo bendecidos por Dios. Ellos tenían el favor de Dios. Y Jesús revierte completamente eso. El hombre rico tenía todo. Tenía todo, pero no tenía a Dios. O sea, no tenía nada. Lázaro no tenía nada, pero sí tenía a Dios. Miren qué maravilloso. Ahora, ¿cuál es el problema central de la parábola entonces? Muchos piensan que esta parábola condena la riqueza, pero no es así. La Biblia no enseña que ser rico sea pecado. ¿Sabe por qué? Porque dentro de esta parábola había un hombre rico, pero que estaba con Dios. ¿Y alguien me puede decir quién es de los que salen ahí en la parábola que era rico, pero estaba con Dios? Abraham, hermano. Abraham, por ejemplo, quien aparece en la misma parábola, fue un hombre muy rico, pero fue aprobado por Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? Anote, si es que quiere anotar. Primero, el egoísmo y la indiferencia. El rico sabía que Lázaro estaba allí a su puerta. El egoísmo y la indiferencia. Perdón. El rico sabía que Lázaro estaba allí a su puerta. No era ignorancia, era indiferencia. Muchas veces somos indiferentes al dolor de otro, a la situación de otro. Lázaro no pedía lujos, solo migajas. Estaba enfermo, lleno de llagas, necesitado de compasión. Pero el rico nunca actuó. El egoísmo y la indiferencia. Entonces el rico nunca actuó sabiendo. ¿Usted cree que el rico habrá visto o nunca vio a Lázaro? ¿Cuántas veces lo debe haber visto? Siempre que salía de su casa. El pecado no fue tener mucho, sino hacer nada. Anote ahí Santiago 4:17. Santiago 4:17 lo resume así, mire.
Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 2. El falso sentido de seguridad espiritual. Ahí hay algo importante. Sentirnos que espiritualmente somos más que otro y por ser más que el otro vamos derechito al cielo, puede confundirnos y puede llevarnos hacia otra dirección. En esa época muchos judíos, especialmente los fariseos, pensaban que tener riquezas era una señal del favor de Dios. Creían que ser rico equivalía a ser espiritualmente seguro. Jesús derriba esa idea. El rico vivía confiado en su posición social y económica, pensando que todo estaba bien entre él y Dios. Mire esa frase. Muchas veces porque nos va bien en la vida, porque estamos bien, pensamos que eso es estar bien con Dios. ¿Cuántas personas que no conocen nada de Dios les va bien en la vida? ¿Pero por qué les va bien entonces? Porque son esforzados, se levantan a las 4, 5 de la mañana a trabajar y a poner el hombro y vamos y vamos. ¿Eso indica que Dios está con ellos y que el favor de Dios está con ellos? No. ¿Y por qué hay mucha gente que le va mal también? Porque vemos el otro lado de la moneda. Porque les da lo mismo levantarse temprano a ir a buscar trabajo, porque no quieren trabajar. Pero eso indica que Dios no está con ellos. El rico vivía confiado en su posición social y económica, pensando que todo estaba bien entre él y Dios, pero al morir despertó en tormento. Por eso que, como decíamos anteriormente, no debemos temer a la muerte, porque si usted y yo vamos a la eternidad, déjeme decirle algo, no es por usted, no es por lo que usted ha hecho, no es por lo que usted hace o por lo que usted hará, no es porque usted viene a la iglesia, no es porque usted sirve en la iglesia, no es porque yo llego a la casa y oro 2 horas encerrado, no es porque yo llego a la casa y leo la palabra todo el día. Si usted y yo vamos al cielo, la seguridad nuestra, ¿cuál es? Es que uno murió por nosotros para que nosotros pudiéramos entrar a través de él al cielo. Y como dicen por ahí, caso cerrado. Y no hay más. Mi fe, tu fe, debe estar puesta en que ese que murió por ti te da la entrada al cielo. No sé si he escuchado, yo creo que sí lo he escuchado, cuando llega un hombre, no, la pregunta es, si vas al cielo y te preguntan, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo hoy? ¿Qué dirías tú? ¿Qué responderías? La respuesta es sí, porque hay uno que pagó el precio por mí. Yo no debería estar acá, yo no debería entrar al cielo, pero hay uno que lo pagó y yo le creí. Yo creí en lo que él hizo, en su sacrificio. Y por ese sacrificio, solamente por ese, yo voy a entrar acá. Porque por mí no debería. Sencillo. Pero el rico despertó en tormento. 3. La dureza del corazón, incluso después de la muerte. ¿Por qué después de la muerte? Lo más impactante es que ni en el Hades
el rico muestra verdadero arrepentimiento. No pide salir, ni se disculpa por ignorar a Lázaro. Ni siquiera en la parábola del rico le está diciendo, Señor, perdón, lo hice mal. Ni siquiera eso. Al contrario, pide que Lázaro le sirva. Todavía lo seguía viendo como, pero si yo soy el rico. Como si aún fuera un criado de él. Y al final intenta que Abraham envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos, como si necesitara algo más que la escritura. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Porque en ese tiempo no estaba Moisés, no estaban los profetas. Tenían la palabra. Óiganla. Ahí está la clave. Ahí estaba la clave en la palabra. No era que iba a venir Moisés de nuevo, iban a venir los profetas, oye, ya, pues crean. Estaba escrito. Desobedecer la palabra nos lleva al lugar de tormento. Y obedecer la palabra nos lleva ahí donde estaba Lázaro. El problema era un corazón orgulloso, duro y ciego. No valoraba ni la compasión, ni la justicia, ni la revelación de Dios. Ese era el problema que tenía el rico. Y 4, rechazar la palabra de Dios. Abraham le responde al rico que sus hermanos tienen a Moisés y los profetas, es decir, las escrituras. Pero el rico insiste en que si alguien resucita de los muertos, entonces sí creerán. ¿Sabe que eso es lo que estaba contando Jesús? Era una palabra profética. Él decía, no, pero si alguien va de los muertos, por favor, van a creer. ¿Y quién vino de los muertos a predicar hoy en día? Jesús mismo. ¿Y la gente cree? Pero Jesús venció la muerte, recuerde, Él se levantó, Él está vivo. Pero el rico dice, no, manda a alguien de los muertos, por favor, ahí van a creer, ahí sí que ellos se van a convertir. Hoy día hay alguien que está vivo, que murió y resucitó y está hablando a todas estas generaciones. Hay muchos que van a creer y hay muchos que no van a creer. Así de sencillo. El verdadero problema no es la falta de señales, es la incredulidad voluntaria. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Lucas 16:31. Terminando. En resumen, el problema de la parábola es múltiple. Un corazón cerrado a la compasión, una falsa seguridad espiritual en lo material, un rechazo persistente a la palabra de Dios y una vida vivida sin considerar la eternidad. Amén. 4 puntos importantes dentro de esa parábola que nos deben llevar a reflexionar. Un corazón cerrado a la compasión. ¿Cómo está nuestro corazón hacia esas situaciones donde debemos de tener compasión? Cada uno sabe. Una falsa seguridad espiritual basada en lo material, también cada uno de nosotros sabemos si confiamos más en lo que tenemos o en Cristo. El rechazo persistente a la palabra de Dios. Y por último, una vida vivida sin considerar la eternidad.
La eternidad debemos de considerarla más de lo que usted cree, porque es el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Y va a depender de nosotros aquí ahora. ¿Llegar ahí o llegar a donde estaba el rico? ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Intentar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque estando escrito, cuando pasen lista, yo diré y usted dirá, amén. Aquí estoy. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente, grandemente.